Yo quiero saludar muy especialmente a, desde luego, mi querido compañero, el doctor David Peralta, a su compañera Gina, que nos acompañó en toda esta quijotada de ir al Congreso, y muy especialmente al compañero Víctor Cereceda, que está por aquí presente, que debo decir que es el único que pedaleó sin nunca echar en la bicicleta a un vehículo. Y bueno, mis nietos tampoco, uno de ellos no. Siguió, hizo toda la carrera. Y también al querido compañero Héctor Cereceda, que prácticamente es parte de Senda, porque participa actualmente en nuestras actividades. Y quiero también, con un gran abrazo, saludar al compañero Mario Villanueva, que es uno de los principales dirigentes sociales de nuestro país. Él es uno de los voceros del movimiento No Más AFP, y No Más AFP ha sido una organización de trabajadoras y trabajadores que en esta materia de la lucha por una reducción y por acabar el abuso del sistema de AFP ha tenido la vanguardia, y Senda siempre ha trabajado siguiendo el curso que ellos le dan a este gran movimiento. Yo quiero decir que sufrimos una derrota muy grande, más bien dicho, no ese día, sino que con la aprobación por parte del Parlamento de esta ley, la reforma mal llamada de pensión. Y yo quiero decir que como somos viejos, tenemos experiencia en derrotas. Y eso es lo que es un atentado contra el pueblo trabajador, porque aumenta en más de un 50% el principal mecanismo de superexplotación del pueblo trabajador chileno, que es el desvío a financiar negocios de empresarios de las contribuciones a la seguridad social, que siempre han sido más que suficientes para entregar pensiones dignas al pueblo trabajador jubilado. Y al final, en lugar de usar ese dinero, como hacen todos los países del mundo, para sobre la marcha destinarlo a pagar las pensiones del pueblo trabajador jubilado, el dinero descontado a sus hijos, explotación del pueblo trabajador. Siempre lo ha sido. ¿Qué es la superexplotación? Es el abuso de que los de arriba, que se quedan siempre con el excedente de la producción social, es decir, aquella parte de lo que produce el pueblo trabajador, que en todas las sociedades siempre lo ha producido todo, pero en todas las sociedades, también en la sociedad moderna, como decía Adam Smith, que es el fundador de la economía moderna, se ve obligado a compartir, decía Adam Smith, parte de lo que produce con los dueños, los propietarios de aquello que el pueblo trabajador necesita para poder producir las materias primas, los edificios, las maquinarias, en fin. Y como carece de eso, debe compartir parte de lo que él produce con su trabajo con los propietarios de esos medios de producción.
pero reserva para sí la parte necesaria para sostener en condiciones que se consideren dignas en cada época a sí mismo y a su familia, incluidos sus viejos. Esa parte, la parte que se reserva al pueblo trabajador de lo que produce para sostener a su familia, es intocable, intocable, sagrada. Lo de arriba, si cumplen ciertas condiciones, se considera legítimo que se apropien de el excedente. Pero si tocan la parte necesaria, la parte que corresponde a la familia del trabajador, eso es un abuso. Como se quedan con una parte, ¿no es cierto?, gruesa de lo que produce el pueblo trabajador, eso se llama explotación. Pero si además le meten mano a los salarios, eso se llama superexplotación. Pues bien, el sistema de AFP es un sistema de superexplotación legal, porque por ley le descuentan al pueblo trabajador el 13% de su salario, 13% de su salario se los descuentan y el 85% de ese descuento se lo llevan ellos, pues, para financiar sus negocios, mediante este mecanismo de ahorro forzado. Ahora, el otro 15% les permite financiar el mísero aporte que hacen al pago de pensiones. Y quien hace el grueso del pago, financia el grueso de las pensiones que la AFP paga. Financia 2/3 del Estado. Pero además el Estado tiene que financiar las otras pensiones públicas, que son tantas como las que pagan las AFP. Y además las pensiones militares. Y por lo tanto, si una suma todo lo que financia el Estado, llega al 85%, perdón, 88% en la última cifra del gasto nacional en pensiones. O sea, en otras palabras, el que paga las pensiones es el Estado y el que se queda con las cotizaciones es el sistema de AFP. ¿Para qué? Para financiar los negocios de los empresarios. Es decir, es un mecanismo de transferencia de salario a los empresarios, pues. Y eso tiene un nombre: superexplotación. ¿Y qué es lo que ha hecho este proyecto infame que el Parlamento ha aprobado casi por unanimidad el 23? Y hasta ahora, el capital bursátil de las AFP se ha incrementado entre 3 y 8,3, algunas AFP menos, otras más, entre 3 y 8,3 veces. Es decir, se ha multiplicado por 3 en el caso de los que les ha ido más mal y por 8,3 en el caso de Plan Vital, creo que se llama la AFP, que es la que más ha aumentado su patrimonio bursátil. Les queríamos traer hoy día, porque lo estamos calculando, la cifra precisa de la cantidad de miles de millones de pesos que eso significa en aumento del patrimonio de los dueños de la AFP, que son los dueños de esas acciones, pues. Es un premio gigantesco. Y mientras tanto, tenemos las cifras que revisamos mes a mes de las pensiones que se pagaron en el mes de enero. En realidad son las pensiones de diciembre que se pagan la cifra la tenemos nosotros en enero.
Fíjense ustedes que las pensiones nuevamente bajaron a 291.000 pesos en promedio, y hace un año eran 294.000 pesos en promedio las pensiones. En otras palabras, las pensiones bajaron, y mientras tanto, las AFP multiplicaron entre 3 y 8 veces su patrimonio bursátil. Entonces no nos vengan con cosas, pues. Eso es esta infame reforma que se ha aprobado. Ese es su contenido. Esa es la realidad. Ahora, el recorte que le hacen, ¿no es cierto?, a todos los trabajadores, el 13% que le descuentan hoy, ese 13% lo que recauda es más del doble de lo que se paga en pensión. Equivale a un quinto de todos los ingresos del Estado. Esa es la recaudación que se hace mes a mes. Ahora, con ese dinero, si es que se aprobara lo que le fuimos a proponer al Parlamento, que es que retiraran, le decíamos, este proyecto infame, y que en lugar de eso establecieran un proyecto muy simple, en que autorizara a todas las personas afiliadas al sistema de AFP a cambiarse al Instituto de Previsión Social, es decir, al antiguo sistema de pensiones, que es la manera en que se acabó el infame ahorro forzoso en los países de Europa que habían implementado sistemas similares en años recientes. Ahora, si se hiciera eso, el Estado recuperaría las cotizaciones, ¿no es cierto? Si nos cambiamos todos al IPS, el Estado recuperaría las cotizaciones. Ahora, y al recuperar las cotizaciones, sus ingresos aumentarían en un quinto. Con ese quinto podría duplicar las pensiones a todos los actuales pensionados de las AFP y ahorrarse los subsidios que en este momento financian, ya han financiado siempre, 2/3 de las pensiones que paga este sistema. Es decir, gana el fisco, ganan los pensionados y ganan los trabajadores activos y las trabajadoras activas porque no les aumentan la cotización de 13 a 20%. Es decir, ganan todo, excepto, por supuesto, el grupo que se queda con este dinero. Ahora, yo quiero hacer una pequeña referencia a eso, ¿eh? Esta propuesta fue hecha por el presidente, el vocero principal de No Más AFP, que es el compañero Luis Mesín, que en este momento nos honra con su presencia. Yo pongo un aplauso para eso. Quiero mencionar que también está la compañera Ana Muga, otra de las principales dirigentes de la AFP. El otro firmante de esta propuesta es el entonces alcalde de Recoleta, que hizo una ceremonia magnífica para presentar esto al público, y que es el compañero Daniel Jadwe, que también nos acompaña en esta ocasión en forma remota. Sabemos por pequeños problemas técnicos, pero en fin, él es el otro de los firmantes. Yo quiero, aprovechando, ¿no es cierto?, que está aquí el compañero Luis Mesina y que está también presente en la reunión y se va a incorporar brevemente luego,
y sabemos que lo está viendo, esto lo va a ver con Pedro Jadwe, yo les quiero hacer una propuesta. Y la propuesta, a nombre de Senda, es que ya que se aprobó esta ley, esta reforma, en que dicen, ¿no es cierto?, que estos 7 puntos adicionales que van a descontar a los salarios, en realidad lo van a pagar los empresarios. Eso es lo que dicen. Es una mentira. Porque ¿cuándo habían visto ustedes que los empresarios estuvieran ellos hinchando y llevan como 20 años hinchando en subir las cotizaciones, pues, y voluntariamente ofrezcan pagarlo ellos? Es porque después se la van a descontar a los trabajadores de los reajustes, pues. Y el propio proyecto reconoce que así va a ser. Bueno, pero aprobaron eso, que los empresarios, digamos, tienen que subir un 7% el descuento al, digamos, salario imponible. Entonces, la propuesta que yo le quiero hacer a los compañeros Jadwe y Mesina es que, digamos, ya está, pues, ellos quieren pagar esto a los empresarios, muy bien, que lo paguen, pero como el dinero que se necesita para pagar las pensiones basta y sobra con 13%, entonces cada punto adicional que ellos gentilmente se ofrecieron a adelantar, que lo paguen, pero paralelamente en ese mismo momento se baje en un punto también porcentual, cada vez que suba un punto la cotización de cargo de los empresarios, se reduzca en un punto porcentual la cotización de los trabajadores, pues. Y por lo tanto el sueldo líquido de los trabajadores aumente en un 1%. Esa es la propuesta que queremos hacer, digamos, a los compañeros Mesina y Jadwe respecto de esta propuesta de autorizar a todas las personas a cambiarse al sistema público de pensión. Ahora, la otra parte de esta propuesta también es bastante interesante, porque ¿qué es lo que proponen los compañeros Mesina y Jadwe en esta propuesta? Ellos proponen lo siguiente, que al trasladarse uno al IPS, al sistema público, traslade sus cotizaciones futuras. En otras palabras, siga cotizando lo mismo, pero que lo siga cotizando en el IPS en lugar de la AFP. Eso, las cotizaciones futuras. Pero además ellos proponen, que parece justo, que le trasladen al IPS las cotizaciones pasadas. Es decir, lo que ellos aportaron a su fondo de pensiones y que está registrado ahí en el fondo de pensiones. Las cotizaciones pasadas. Según las AFP, de ellos dicen que es como más o menos un tercio del fondo de pensiones de cada persona. Eso que se lo trasladan al sistema, perdón, al Estado. Fíjese que la suma de eso equivale más o menos a los subsidios que el Estado le ha puesto a las pensiones AFP que se han pagado en estos 40 años. Bueno, la pregunta tiene sentido, eso si es posible cambiar la norma que ya está aprobada por prácticamente unanimidad, ¿no? Digo unanimidad entre los sectores de la derecha tradicional y la mayoría del oficialismo. Por supuesto, por cierto, es complejo, pero toda norma se puede cambiar. Y particularmente esta norma, sin duda se puede cambiar con el peso, diría, con la demanda que la ciudadanía instala en nuestro país, porque yo no voy a reiterar lo que ha dicho Manuel de manera tan nítida, clara, diáfana, y que muestra claramente que este acuerdo, porque no es una reforma, este es un acuerdo, que el problema lo vamos a tener a los pocos meses. Yo no me atrevo incluso a decir años, pocos meses, porque es bueno reiterar una cosa que dijo Manuel. Las pensiones ahora están cayendo. Las pensiones para el 52% de los actuales pensionados que están por retiro programado, es decir, que pagan las AFP, se recalculan todos los años. Y cada 4 meses el superintendente proyecta una tasa de interés. Esa tasa de interés cayó. ¿Y cómo cayó? Las pensiones
que se recalculan también caen, porque las proyecciones que hace la AFP, cuando le recalcula su pensión a usted, está pronosticada que el retorno va a ser menos. Y por lo tanto, pensiones, voy a decir pensiones altas hoy día, del sistema financiero que están alrededor de los 700.000 pesos, muy altas para lo que se paga en Chile. 700.000 pesos no es una pensión maravillosa, pero es muy alta respecto a lo que se paga en Chile. Cayeron en más de 100.000 pesos este mes. Entonces esa gente que su pensión le ha caído en 100, 120.000 pesos, van a recibir un mejoramiento de la PGU en 2 años y medio más, como decía Manuel, un diferencial de 18.000 pesos. Entonces usted le van a pasar 18.000, ese es el acuerdo, el gran acuerdo, pero su pensión cayó en términos concretos 100 y tantos mil pesos. Entonces no se ha dicho toda la verdad. Respecto a lo que planteaba la compañera, creo que es bueno recordar eso con Mario Villanueva, que también es fundador de la coordinadora Noma FP, que está acá presente, con Ana Muga. Nos tocó participar el año 2016, a fines del 2016, en una reunión en el Congreso, donde le hicimos presente nuestra propuesta de transformación del sistema. Y nos recibieron los 2 presidentes de las 2 organizaciones del Congreso. El presidente de la Cámara de Diputados, Osvaldo Andrade, en ese entonces, y el presidente del Senado, Ricardo Lagos Weber. Hicimos presente muy discretamente lo que nosotros creíamos que tenía que pasar en este país. En ese momento había grandes movilizaciones en el país contra las AFP en todo el país, y ellos eran conscientes de que había un conflicto. Escucharon, no emitieron ninguna, pero absolutamente ninguna consideración respecto a lo que planteábamos, y al final nos hacen la siguiente pregunta, que me acuerdo muy bien Osvaldo Andrade, de una manera absolutamente templada. Oye, Lucho, bueno, oye, huevón, nunca fui amigo de él, y ustedes no se han preocupado del tema de las Fuerzas Armadas. Entonces, nosotros no nos hemos preocupado de abordar el tema de las AFP, y nosotros estamos planteando un tema concreto que era restituir un derecho tan importante como era la seguridad social, que con Manuel veníamos peleando de la década del 90. Este tema no es nuevo. Es cosa que se investigue un poco, se indague por qué no es cierto que este problema lo venimos planteando hace pocos años, antes de la crisis, famosa crisis de Lehman Brothers, subprime del 2008, mucho antes ya se venía peleando. Entonces, bueno, eso quería plantearlo, porque efectivamente, como dice la compañera, irrita el saber que hay ciertos funcionarios públicos que reciben pensiones muy altas, pero ese no es el eje fundamental. Nosotros jamás hemos dicho, jamás, que a los militares hay que llevarlo al sistema de capitalización individual, porque además es inviable, no corresponde. Lo que sí hay que hacer, y eso estamos de acuerdo, que hay que ajustar ciertas situaciones. No es posible que un coronel con 25 o a los 48 años de edad se pensione con una tasa de reemplazo cercana al 100% y al otro día esté trabajando en las Fuerzas Armadas. Eso hay que acotarlo, por supuesto, pero no vamos a hacer nosotros hoy día, sino que el conjunto de la ciudadanía, una vez que se empodere y que logremos derribar el pilar en el cual se sustenta el actual sistema. Y voy a la invitación concreta que tenemos que empezar a movilizarnos. Sabemos que es difícil. El 30 estamos convocando del año pasado esta movilización, porque nosotros teníamos sospechas, teníamos dudas de que se pudiese llegar a un acuerdo en estas condiciones que relató Manuel. Manuel la relata y cuesta creer que ha sido verdad. Cuesta mucho, los datos son irrefutables, y estos datos yo invito a que la gente que está acá lo contrarreste, que lo someta a verificación, porque Manuel, todos los meses están grabados los informes respecto a lo que en Lima 6 que publica Senda permanentemente, donde está don Hugo Facio, no sé si la mayoría lo ubica, ex vicepresidente del Banco Central, y se viene haciendo un trabajo, yo diría, muy riguroso hace muchos años. Entonces, está sometido a que sea contrastado, cuestionado, y esos datos son irrefutables. Bueno, y ahí se da cuenta que este es un sistema espurio, que es perfectamente posible echarlo abajo con voluntad política, pero que es lo que no hay en este país. Y lamentablemente tenemos que decirlo, confirmar que un acuerdo tan, bueno, yo lo califico como espurio, porque no se puede entender que a quienes sostienen de manera sistemática en sus redes un discurso contra las AFP, contra el abuso, ahora lo están haciendo. Y cuando llegó el momento de votar,
votaron por pasarle más plata a las AFP. Entonces, es incoherente, inconsistente, es absolutamente inmoral. ¿Cómo van a venir a pedir el voto ahora en noviembre contra la AFP, contra la ISAPRE, si salvaron a la ISAPRE y ahora salvaron a la ISAPRE? Esto es impresentable. Entonces, bueno, con Manuel hemos estado viendo todo este tema, con Senda, con Fundación Sol, son las dos organizaciones con las que se trabaja hace muchos años, y que son las únicas dos organizaciones, yo me atrevo a decir, en Chile, las únicas dos, yo me atrevo a decir, las únicas dos organizaciones serias que entregan insumos al mundo social para debatir los grandes problemas políticos de este país, no solamente en pensiones, en educación, en vivienda, en el tema de la minería, etcétera, etcétera. Bueno, en salud, por supuesto. Entonces, necesitamos el mundo social de instituciones que aporten investigación, y eso lo ha hecho, yo diría, de manera muy sostenida Fundación Sol con Senda, donde Manuel es su vicepresidente. Y bueno, invitarlo a que nos juguemos para que el 30 va a ser a contrapelo, ojo, porque tenemos al poder, y hay que decirlo realmente, el poder no le interesa que haya una gran movilización porque cuestiona este acuerdo. Miren, si ustedes empiezan a mirar a las autoridades, no se refieren ya a la reforma o a este acuerdo, porque ellos saben ellos que esto es absolutamente miserable. Si miren, los que no lograron cotizar 20 años, los hombres que no cotizaron 20 años no tienen nada, solamente van a tener un mejoramiento entre la pensión actual, que está en 224.000 y fracción, a llegar a 250, pero no inmediatamente. Es decir, los que tienen entre 65 y 75, los más jóvenes de los pensionados, eso lo van a ver en 2 años y medio más. Pero en 2 años y medio la pensión garantizada universal va a subir por el efecto de reajustabilidad. Sube en febrero. Entonces quizás les toque 18.000 pesos a las personas. Los que cotizaron menos de 20 años, que es un porcentaje muy alto, eso no reciben nada más. No reciben el beneficio 0,1 UF por año de contribución. Y también queremos decir algo que descubrimos hace muy poco, que Manuel quizás, no sé si lo tendrán ustedes contemplado, también se lo planteamos a Manuel, a Marcos Kremen. Ustedes saben, ubican a Anamuri, que es una organización de mujeres rural, mujeres que trabajan mucho. Yo diría, mirando aquí el escenario, trabajan mucho más de los que estamos acá. El doble de los que estamos acá, va a decirlo brutalmente. Mujeres que trabajan en distintas áreas, en el mar, ahí con el frío, trabajan en el agro, en la montaña, es decir, en todas partes. Y saben ustedes que estas mujeres les pagan una miseria, pero además, cuando vino el tema de los retiros, muchas mujeres que llevan 20, 30 años trabajando con contrato, se fueron a sacar su retiro cuando tuvimos la posibilidad de sacar plata. Y se encontraron con que tenían 0 pesos. ¿Por qué? Porque los empleadores en este país les declaran y no pagan. ¿Y esas mujeres a quién les reclamaban? Bueno, toda esa gente, esas mujeres, no van a tener derecho a esta pensión garantizada universal, porque a la pensión garantizada universal sí, pero al mejoramiento, este famoso bono tabla que compensa un poco la diferencia de la pensión de la mujer con los hombres, no tienen derecho porque no van a poder acreditar que ellas cotizaron 20 años. Y al revés, todos que hizo los retiros. ¿Sí? ¿Qué impacto va a tener? Ningún impacto. Fue beneficioso para nosotros solamente. No tuvo ningún impacto. Y eso hay que decirlo claramente. Porque aquí hay un discurso falso y llevado adelante por Mario Marcel y su séquito de monetaristas que defienden este modelo. Y con toda la derecha, por supuesto, que señalan que si no hubiésemos tenido estos retiros, las pensiones serían mejores. Falso, de falsedad absoluta. Yo trabajo en el sistema financiero, estimada compañera. Y nosotros hicimos el ejercicio. En el sistema financiero, en la Confederación Bancaria, de la cual soy parte, los trabajadores tienen una renta promedio cercana al 1,5 millones de pesos, que no es mala, es mucho mejor que la gran mayoría de los chilenos. Y ocurre que en ese sector, las pensiones promedio que van a poder autofinanciar nuestros compañeros que ganan 1,5 millones de pesos en promedio, no superan los 190.000 pesos. Estamos hablando de gente que lleva 40 años trabajando y tienen acumulado alrededor de 17, 18 millones de pesos en sus cuentas de ahorro individual. En consecuencia, como la rentabilidad está cayendo, cuando lleguen a la edad de pensionarse se da la paradoja que con una mayor contribución, como decía Manuel, van a autofinanciar pensiones que son más bajas que las que hoy día podemos autofinanciar con el 10 o el 13% de contribución. Esto es una paradoja, o sea, es una burla, francamente.
sea, vamos a entregar más salario, porque hay que decirlo también, lo que entregamos al sistema es salario, es humanidad nuestra, es un esfuerzo de trabajo acumulado, es capital, nuestra humanidad que se transforma en ese capital. Entonces, esa es la gravedad y por eso, estimadas compañeras y compañeros, les decimos que tenemos que duplicarnos la fuerza, el tren de estar ahí, que demostremos que hay un puñado de trabajadores, trabajadoras, activistas, movimientos sociales, que no nos tragamos este cuento y que vamos a seguir peleando porque esta pelea es una pelea que no termina hasta que restituyamos la seguridad social y acabemos con este sistema que fue instalado en el año 80, 81 y que desgraciadamente todavía permanece. Muchas gracias por la palabra. Y aprovechando esto, compañeros, yo voy a dejarle un par de minutos para que nos entregue un par de informaciones el compañero de todas las manos, pero también 1000 tuiteros por Haber. 1000 tuiteros por Haber, por favor, la información que nos va a entregar. Hola, buenas tardes. Primero que nada, pedirle disculpas por lo que pasó. Agradecer el tiempo y la disponibilidad de los panelistas, de Messina, Manuel, David y estuvo un rato Daniel. Mira, importante lo que acaban de conversar, que hay cosas muy claras. Daniel está haciendo grandes esfuerzos para que se forme un bloque horizontal de izquierda, ¿ya? Porque si lo queremos ya como candidato, si no tiene mayoría en el Congreso, no va a servir de nada. Tenemos que ser súper unidos, ¿no? Tenemos unidad como personas, esto más allá de los partidos, ¿ya? Y como dice David, nosotros recogimos el testimonio, las tareas que nos solicitaron a través de informar los grupos de territorio, tejados y redes sociales. Hemos realizado 2 encuentros territoriales ya frente a la moneda y comenzamos con los comandos forjados. ¿Ya? Les quiero decir que está formado el comando litoral central, el de Coyhaique y el de Noruega. ¿Ya? También otra iniciativa que tenemos que entendemos que la parte artística es importante. Hemos hecho encuentros de artistas forjados. Este sábado hay uno en el Café Brasil donde están todos invitados. Va a haber canciones, va a haber discursos políticos, porque esto tenemos que para llevar más gente. Ya no podemos seguir siendo lo mismo, si no la cosa no va a funcionar. Y para finalizar, lo mencionó Manuel, hay una carta abierta, ¿ya? Que va a salir un código QR ahora en pantalla para que ustedes lo escaneen y por favor ingresen sus datos. Porque todos decimos, queremos que Daniel dirige este proyecto popular que es necesario. Pero hay muy poca gente inscrita. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Que yo aprendí cuando la tercera vez que hablamos de este candidato, él ha dicho siempre, yo respondo a la voz del pueblo. Y los liderazgos no lo imponen los partidos. Cuando así han sido, son procesos fracasados, ¿ya? Por lo tanto, nosotros tenemos que elevar nuestras voces y unirnos en pedir que Daniel Jadwe sea presidente. A lo mejor no va a ser ahora, ¿ya? Yo quisiera que fuera ahora, pero si en 4 años más, porque Salvador Allende no será la primera, si es en 4 años más, tenemos que tener una fuerza política grande, súper amplia, de izquierda, ¿ya? Así que ahora van a ver el código QR, por favor, escaneenlo y llenen la carta de apoyo a la candidatura de Daniel Jadwe. Gracias. Estimadas amigos, vecinos, vecinas, compañeras, compañeros, agradecer la muy clara exposición del compañero Manuel Riesco, necesaria para entender el resultado del acuerdo entre el gobierno y la oposición que ha modificado algunos aspectos del sistema de pensiones, mal llamada reforma de pensiones, y que en definitiva ha consolidado el sistema AFP, aumentando considerablemente el aporte obligado de los trabajadores al mercado de capitales en beneficio del gran empresariado a cambio de mejoras marginales para las y los pensionados actuales y futuros. Agradecer la valiosa participación del compañero Luis Messina, quien ha liderado el movimiento No Más AFP. Un saludo especial al compañero Daniel Jadwe, quien habiendo ingresado al foro desde su inicio, tal como estaba programado, vía Zoom desde su casa, debimos bajarlo dado que la comunicación nos fue hackeada con pornografía. Señalar que ello no debe extrañarnos, el compañero Daniel Jadwe ha sido y sin duda seguirá siendo
un líder peligroso para el gran empresariado y la derecha en nuestro país, y usarán todos los recursos para silenciar su voz y su accionar. En nombre de todas las manos de la Florida, reiteramos nuestros agradecimientos a todas y todos los que participaron, quienes estuvieron en forma presencial en esta actividad. Un abrazo a todas y todos.